Hay historias que no están hechas para verse, sino para escucharse. Historias que funcionan mejor cuando apagas un poco el mundo, cuando dejas que el sonido sea lo único que te guíe, cuando tu mente empieza a completar los espacios que no se muestran. Este es uno de esos momentos. Si estás aquí no es casualidad, así que ponte cómodo, relájate un poco y deja que cada palabra haga su trabajo. Si este tipo de relatos te atrapan, si te gusta ese tipo de incomodidad que no sabes explicar, pero que igual sigues escuchando, puedes quedarte por aquí. No hace falta decir mucho más, solo que este es uno de esos lugares donde las historias no siempre terminan bien, y donde lo que parece cotidiano puede volverse algo que no olvidas fácilmente. El viaje que casi no terminó. Hace unos 15 años, quizá un poco más, yo estaba en mis 20s y vivía con esa idea absurda pero poderosa de que algún día iba a ser famoso. Nunca fui buen estudiante, siempre fui el que hacía reír a los demás en clase, el que no se tomaba nada demasiado en serio, pero que de alguna forma lograba encajar. Desde pequeño había algo que sí se me daba bien: hacer reír a la gente. Y en lugar de seguir el camino típico después de la secundaria, decidí que no iba a estudiar ni buscar un trabajo estable. Yo iba a ser comediante. Esa era mi meta, mi obsesión, lo único que tenía claro en ese momento. La realidad, como puedes imaginar, fue bastante distinta. No me convertí en un comediante famoso, y de hecho, si lo pienso bien, probablemente ese sea el mejor chiste de toda mi carrera. Pasé casi una década fallando en escenarios, bombardeando rutinas, escuchando silencios incómodos que pesan más que cualquier insulto. Y lo peor de todo no fue el fracaso en sí, sino lo que vino con él, porque dentro de todo ese proceso, de toda esa insistencia en algo que no estaba funcionando, viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Algo que hasta hoy no puedo explicar del todo. Hacer stand-up no es fácil, y mucho menos cuando no tienes éxito. No es rentable, no es glamoroso, y definitivamente no es como lo pintan. Es un desgaste constante donde cuestionas cada decisión que tomaste, cada vez que subes al escenario y nadie reacciona. Pero de vez en cuando pasa algo, alguien se ríe, el público conecta, y ese momento es suficiente para engancharte otra vez. Es una sensación que te empuja a seguir, a ignorar todo lo demás, a seguir viajando buscando oportunidades donde sea que existan. Parte de ese proceso era conseguir lugares donde pudiera presentarme. A veces eran bares pequeños, otras veces eventos donde ni siquiera me pagaban. Solo quería esos minutos frente a un público real, aunque eso significara viajar horas solo por 5 minutos. Tenía algunos open mics en mi ciudad, pero ahí no ganabas dinero. Compartías escenario con músicos, poetas, gente con talento real, y eso muchas veces jugaba en contra. No hay nada peor que subir después de alguien que acaba de contar algo profundo y emocional. Después de algunos años decidí intentar algo más serio. Empecé a contactar promotores, comediantes locales, cualquier persona que pudiera darme una oportunidad en un show real. Eso significaba viajar, muchas veces lejos, muchas veces sin garantía de nada. Y ahí fue donde empezó lo complicado. No tenía dinero, no tenía estabilidad, y aún así manejaba 4 o 5 horas solo para intentar conseguir algo. Era un desgaste físico y mental que en ese momento ignoraba, pero que hoy veo con mucha más claridad. Una noche surgió una oportunidad que parecía diferente, un show a 5 horas de distancia, una competencia donde el premio era dinero, pero más importante aún, había comediantes conocidos como jueces. Era la oportunidad que había estado esperando. El problema era todo lo demás. Mi auto era un desastre, mi teléfono apenas funcionaba, y gran parte del trayecto era carretera vacía. Siempre pensaba que si algo pasaba, nadie iba a saber dónde estaba, y esa idea empezaba a pesar más de lo normal. Como era costumbre, no revisé bien las direcciones. Llevaba un mapa impreso, pero decidí improvisar. Pensé que podría guiarme sobre la marcha, algo que había hecho antes, pero que esta vez terminaría siendo un error del que todavía me arrepiento. Me perdí, no sabía exactamente en qué momento, pero las indicaciones ya no coincidían con lo que veía. Llevaba tiempo manejando por una carretera secundaria, sin señales claras, sin referencia, solo campos abiertos y caminos que parecían todos iguales. Por suerte había salido temprano, así que no estaba completamente desesperado. Era algo que me pasaba seguido,
así que dentro de todo, lo tomé con cierta calma. Aún así, había algo en ese lugar que no terminaba de sentirse bien. Cuando llegué a lo que parecía un pequeño pueblo, dudé incluso de llamarlo así. Eran unos pocos edificios deteriorados, una calle corta y un ambiente que se sentía extraño desde el primer momento. No había movimiento normal, no había ruido, solo una sensación incómoda. Me detuve en una estación de servicio vieja y afuera vi algunas personas. No parecían amigables, no parecían interesados en ayudar, pero eran mi única opción. Me acerqué a preguntar dónde estaba y si iba en la dirección correcta. La conversación fue tensa, incómoda. Respondían lo justo, sin ganas, como si mi presencia fuera una molestia. Finalmente me dijeron que estaba más o menos en el camino correcto, pero que había perdido una vuelta importante. Mientras cargaba gasolina, sentí algo que no puedo describir bien. Varias de esas personas estaban mirándome, sin disimularlo, sin moverse. No era una mirada normal, era fija, vacía, como si estuvieran esperando algo. No dije nada. Terminé lo más rápido que pude y me fui de ese lugar. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, que estaba exagerando por el cansancio, pero esa sensación no se fue. Seguí manejando, repitiendo mi rutina en voz alta, tratando de distraerme. Incluso pensé en usar esa experiencia como material para un chiste, como siempre hacía con todo. Pero algo dentro de mí no estaba del todo tranquilo. Un rato después, una camioneta blanca vieja pasó a toda velocidad a mi lado. No le di importancia en ese momento, era solo otro vehículo en la carretera. Pero no sabía que ese detalle iba a ser mucho más importante de lo que parecía. La tarde empezó a caer lentamente mientras seguía avanzando por esa carretera, que cada vez se sentía más aislada. El cielo cambiaba de color, y aunque era algo que normalmente disfrutaría, en ese momento solo me hacía sentir más consciente de que estaba completamente solo, en medio de la nada, sin una referencia clara de hacia dónde iba realmente. Había pasado aproximadamente 1 hora desde que salí de ese pequeño pueblo, y aunque intentaba mantener la calma, esa sensación incómoda no desaparecía. El paisaje era el mismo en todas direcciones: árboles, campo abierto y una carretera que parecía no llevar a ningún sitio en particular, lo que solo reforzaba la idea de que estaba perdido. Fue en ese momento cuando escuché un sonido fuerte debajo del auto, algo seco y repentino, que inmediatamente hizo que perdiera un poco el control del volante. No fue una duda, lo supe al instante: algo no estaba bien, y tuve que reaccionar rápido para no salirme completamente de la carretera. Reducí la velocidad y logré orillarme con dificultad, sintiendo como el vehículo ya no respondía de la misma manera. Cuando finalmente me detuve y bajé a revisar, lo que vi no tenía ningún sentido lógico para mí en ese momento, y tardé unos segundos en procesarlo. No era un solo neumático desinflado como esperaba. Ambos neumáticos delanteros estaban completamente destruidos, no solo pinchados, sino atravesados por varios clavos que sobresalían de la goma, como si alguien los hubiera colocado, de forma intencional, en el camino. Me quedé mirando en silencio, tratando de entender cómo era posible que hubiera pasado sobre algo así, sin darme cuenta antes. No había forma de que eso fuera un accidente común, y esa idea empezó a instalarse lentamente en mi cabeza, generando una inquietud mucho más profunda. Saqué mi teléfono, aunque ya sabía lo que iba a pasar. La señal era prácticamente inexistente, y cada intento de hacer una llamada era interrumpido o simplemente no conectaba. Estaba varado, en un lugar que no conocía, sin una forma clara de pedir ayuda. Intenté llamar a un servicio de grúa, pero no podía dar una ubicación precisa, lo cual hacía todo inútil. Después de varios intentos fallidos, colgué el teléfono y me quedé apoyado en el auto, sintiendo una mezcla de frustración y enojo que empezaba a superar al miedo. Lo más absurdo es que en ese momento lo que más me molestaba era perder el show. Toda esa oportunidad, todo ese esfuerzo, se estaba perdiendo por algo que ni siquiera entendía. No estaba pensando con claridad. Mis prioridades estaban completamente fuera de lugar. Decidí llamar a un amigo y le expliqué todo lo que recordaba del trayecto, incluyendo el pequeño pueblo y la estación de servicio. Él me dijo que intentaría ubicar el lugar y que me llamaría de vuelta, lo cual era mi única esperanza en ese momento. Mientras esperaba, tuve que tomar una decisión: quedarme en el auto o intentar regresar caminando hacia el pueblo. Miré a mi alrededor.
La oscuridad empezaba a caer, el frío también, y la idea de caminar en ese entorno no me parecía una buena opción. Opté por quedarme dentro del auto, tratando de conservar el calor y esperando alguna señal o ayuda. El tiempo empezó a pasar de una manera extraña, más lenta, más pesada, como si cada minuto se estirara más de lo normal. Fue entonces cuando vi las luces. A lo lejos, detrás de mí, aparecieron dos faros brillantes que lentamente se acercaban por la carretera. No era un movimiento rápido, pero tampoco era completamente lento, era constante, calculado. El vehículo se detuvo a una distancia considerable detrás de mí, lo suficientemente cerca como para iluminar todo el interior de mi auto con una luz intensa, pero lo suficientemente lejos como para no poder distinguir qué tipo de vehículo era o quién estaba dentro. Me quedé observando por el retrovisor, tratando de ajustar la vista, intentando encontrar alguna forma de identificar si era alguien que venía a ayudar o si debía preocuparme. No hice ningún movimiento, simplemente esperé, como si cualquier acción pudiera empeorar la situación. Pasaron varios minutos sin que el vehículo se moviera. Solo estaba ahí, con las luces encendidas, apuntando directamente hacia mí. Esa inmovilidad era peor que cualquier otra cosa, porque no podía anticipar ninguna intención clara. Después de un tiempo que se sintió mucho más largo de lo que realmente fue, el vehículo empezó a avanzar lentamente, no de forma normal, sino como si estuviera midiendo cada movimiento, acercándose poco a poco hacia mi auto. Al mismo tiempo noté algo más frente a mí. A la distancia, aparecieron otras luces, esta vez acercándose más rápido. Eso hizo que mi atención se dividiera, sin saber realmente cuál de las dos situaciones era la más peligrosa. El vehículo de adelante se detuvo muy cerca de mi auto, lo suficiente como para bloquear cualquier intento de avanzar, aunque en realidad no podía moverme de todos modos. Mi corazón empezó a acelerarse de una forma que ya no podía controlar. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, el vehículo detrás de mí terminó de acercarse y se posicionó directamente a mi espalda. Ahora estaba completamente rodeado, sin salida, sin una forma clara de reaccionar. Intenté enfocar la vista, pero las luces eran demasiado intensas. Lo único que podía percibir eran siluetas moviéndose, puertas abriéndose, y una sensación cada vez más clara de que esto no tenía nada que ver con alguien intentando ayudar. Fue en ese momento cuando vi claramente el vehículo de adelante. Era una camioneta blanca, vieja, deteriorada, exactamente la misma que había pasado a toda velocidad junto a mí tiempo atrás, como si todo estuviera conectado desde antes. No tuve tiempo de procesarlo completamente, porque de repente escuché un golpe fuerte en la ventana del lado del conductor. Giré la cabeza y ahí estaba, uno de los hombres del pueblo, el mismo que me había hablado en la estación de servicio. Su expresión era completamente distinta a la de antes, o tal vez siempre fue así y yo no lo había notado. Estaba intentando abrir la puerta, tirando con fuerza, como si el hecho de que estuviera cerrada no significara nada para él. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y el vidrio vibró con el impacto. Sentí un impulso inmediato de pánico, uno que no se puede controlar con lógica, uno que te dice que algo está muy mal, aunque no entiendas exactamente qué está pasando. Antes de poder reaccionar completamente, veí movimiento en el otro lado del auto. Otro de los hombres se acercaba a la puerta del pasajero, haciendo exactamente lo mismo, tirando con fuerza, golpeando, intentando entrar como si no hubiera otra opción para ellos. Intenté gritarles que se detuvieran, pero era inútil. No reaccionaban a mis palabras, no respondían a nada. Era como si no me escucharan, o peor aún, como si no les importara en absoluto lo que yo estuviera diciendo. El hombre frente a mí dejó de golpear por un segundo, y simplemente se quedó mirándome. No era una mirada normal, era completamente vacía, sin emoción, sin intención clara, y eso fue mucho más aterrador que cualquier golpe anterior. De repente, sin previo aviso, empezó a gritar. No era un grito humano normal, no era de enojo ni de dolor, era algo mucho más extraño, más salvaje, como si no hubiera ningún tipo de control detrás de ese sonido. En ese momento entendí que quedarme dentro del auto no era una opción segura. No sabía cuánto tiempo resistirían las ventanas, ni qué iban a hacer después, pero sabía que tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. No pensé demasiado, simplemente actué. Abrí la puerta del conductor con toda la fuerza que tenía,
y el impacto fue suficiente para empujar al hombre que estaba frente a mí, haciéndolo perder el equilibrio y caer hacia atrás. Ese segundo fue todo lo que necesité para salir del auto y correr sin mirar atrás. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Me interné en la oscuridad del bosque que estaba a un costado de la carretera, pero no corrí profundamente hacia adentro, como cualquiera imaginaría. En lugar de eso, me lancé al suelo a pocos metros, tratando de desaparecer en la sombra y en el silencio. Mi respiración era lo único que podía escuchar con claridad. Cada latido parecía demasiado fuerte, como si pudiera delatar mi posición en cualquier momento. No sabía si ellos me habían visto entrar al bosque o si asumirían que había seguido corriendo. No pasó mucho tiempo antes de escuchar pasos. Eran varios, rápidos, desordenados, moviéndose justo en la dirección en la que cualquiera pensaría que yo habría corrido. Mi plan improvisado había funcionado, al menos por ese momento. Permanecí completamente inmóvil, con el cuerpo pegado al suelo, sintiendo como la tierra fría y húmeda atravesaba la ropa. Cada segundo se hacía eterno, pero no podía moverme. No podía arriesgarme a hacer el más mínimo sonido. Los pasos se alejaron, y poco a poco el sonido se desvaneció entre los árboles. No sabía si todos se habían ido. No sabía si alguno se había quedado atrás, pero sabía que no podía quedarme ahí mucho más tiempo. Esperé unos segundos más, tratando de asegurarme de que el silencio fuera real y no una trampa. Luego me levanté con cuidado y regresé hacia la carretera, avanzando con cautela, mirando en todas direcciones como si esperara verlos aparecer en cualquier momento. Cuando llegué al auto, no podía creer que estuviera intacto. La puerta seguía abierta, todo parecía igual, como si nada hubiera pasado, pero la sensación en el ambiente era completamente distinta, más pesada, más peligrosa. Entré rápidamente, agarré mi mochila y mi teléfono sin perder tiempo revisando nada más. No me importaba el auto en ese momento, no me importaba lo que dejara atrás, solo necesitaba alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Salí del vehículo y comencé a correr por la carretera, sin un destino claro, solo siguiendo la dirección contraria a donde habían ido esas personas. El miedo ahora era constante, no una reacción momentánea, sino algo que se había instalado completamente en mí. Cada sonido a mi alrededor parecía amplificado. El viento entre los árboles, el crujir del suelo, cualquier cosa podía ser interpretada como alguien acercándose. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios, todos terminando mal. Corrí durante lo que se sintió como una eternidad, aunque probablemente no fue tanto tiempo. Mi cuerpo empezaba a resentir el esfuerzo, pero el miedo seguía empujándome hacia adelante sin darme la opción de detenerme. En algún punto vi luces a lo lejos. No eran como las anteriores, no tenían esa sensación extraña. Simplemente parecían ser de otro vehículo en la carretera. Esa pequeña diferencia fue suficiente para darme un mínimo de esperanza. Seguí corriendo hacia esas luces, sin saber realmente quién estaría ahí, pero entendiendo que cualquier cosa era mejor que quedarse en ese lugar. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, levanté los brazos intentando detener el vehículo. El auto redujo la velocidad y finalmente se detuvo. Era una mujer, y su reacción no fue la que esperaba. No dudó demasiado, no se mostró desconfiada. Simplemente abrió la puerta y me permitió acercarme. Intenté explicarle lo que había pasado, pero mis palabras salían desordenadas o entrecortadas. Mi respiración aún no se había estabilizado, y mi mente seguía intentando procesar todo lo que acababa de ocurrir. Ella me hizo subir al auto y cerró las puertas de inmediato. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí una mínima sensación de seguridad, aunque el miedo no desapareció por completo. La mujer tomó su teléfono y llamó a las autoridades. Mientras hablaba, yo miraba constantemente por las ventanas, esperando ver aparecer esas luces otra vez, esperando ver a esas personas salir de la oscuridad. Pasaron varios minutos hasta que finalmente llegaron. Cuando la policía apareció, todo empezó a sentirse más real, como si recién, en ese momento, estuviera entendiendo la magnitud de lo que había vivido. Les conté todo con el mayor detalle posible, cada cosa que recordaba, cada sensación, cada momento, pero mientras hablaba, podía notar algo en sus expresiones, algo que no me gustó en absoluto. No parecían convencidos. No había evidencia clara de lo que yo decía, solo algunos golpes en la puerta del auto,
que fácilmente podían atribuirse al estado en el que ya estaba el vehículo. Además de eso, terminé recibiendo multas por el estado del auto, lo cual en ese momento se sintió casi absurdo. Después de todo lo que había pasado, eso era lo último que esperaba. Nunca supe quiénes eran esas personas, ni por qué hicieron lo que hicieron. No había una explicación lógica, no había un cierre, solo la certeza de que no estaban intentando ayudar. Con el tiempo entendí algo importante: no todos los peligros tienen una razón clara, no todo lo que pasa tiene sentido. Y a veces la única razón por la que sigues aquí es porque tomaste una decisión en el momento correcto. Pero esa no fue la única vez que algo así ocurrió. Hay historias que no se quedan en una sola experiencia, y algunas veces lo que parece un simple viaje puede convertirse en algo que te marca mucho más de lo que esperaba. La noche en la granja abandonada. Todavía siento que no estoy completamente bien después de lo que pasó el verano pasado con mis dos amigas. Lo que se suponía que iba a ser un viaje increíble entre chicas terminó convirtiéndose en algo que no estoy segura de poder olvidar alguna vez. Para dar un poco de contexto, yo no soy una persona espontánea. Soy de las que necesitan planificar todo con anticipación, cada detalle, cada paso, cada posible escenario. Sé que puede ser molesto para algunos, pero es la única forma en la que me siento tranquila. A finales de junio terminé con mi novio, con quien había estado durante 5 años. Fue una ruptura complicada, de esas que te dejan completamente desgastada emocionalmente. Por suerte, mi amiga Sarah estaba pasando por algo muy parecido al mismo tiempo. Tener a alguien que estaba viviendo lo mismo fue lo que nos ayudó a sobrellevarlo. Pasábamos mucho tiempo juntas, hablando, distrayéndonos, intentando no pensar demasiado en lo que habíamos perdido. De alguna forma, ese dolor compartido nos ayudó a avanzar. Unas semanas después, nuestra amiga Elisa nos propuso hacer un viaje por carretera. Ella es completamente diferente a nosotras. Le encanta improvisar, explorar, ir sin rumbo fijo. Normalmente, yo jamás habría aceptado algo así, pero en ese momento lo necesitaba. Contra todo lo que soy normalmente, acepté. No sé si fue el cansancio emocional o simplemente la necesidad de cambiar de ambiente, pero algo dentro de mí dijo que debía hacerlo. Sarah también aceptó. Y así empezó todo. Los primeros días fueron un poco difíciles para mí, a no tener control sobre el plan, no saber exactamente qué iba a pasar. Me generaba ansiedad, pero poco a poco empecé a soltarme y a disfrutar lo que estaba viviendo. En uno de esos días pasamos por un granero que se veía completamente abandonado. El lugar estaba cubierto por vegetación, como si la naturaleza hubiera reclamado todo. No había señales de vida, no había movimiento, solo una estructura vieja resistiendo el paso del tiempo. Alisa insistía en entrar, pero yo no quería. Mi excusa era que no debíamos invadir propiedad privada, pero la verdad es que tenía miedo. Había escuchado demasiadas historias como para ignorar esa sensación. Después de insistir un rato, decidimos seguir adelante. El viaje continuó, y durante los siguientes días todo fue increíble. Conocimos lugares, personas, experiencias que realmente hicieron que valiera la pena haber salido de mi zona de confort. Sin embargo, Alisa no dejaba de mencionar el granero. En cada oportunidad volvía al tema, como si hubiera algo en ese lugar que no podía sacarse de la cabeza. Al principio no le di importancia, pero con el tiempo empezó a incomodarme. Cuando ya estábamos regresando, volvió a insistir. Esta vez, con más fuerza. Dijo que necesitaba ver ese lugar de cerca, que no podía irse sin hacerlo. Esta vez, sorprendentemente, yo no me opuse tanto. Le dije que si realmente parecía abandonado, podríamos entrar. No estaba completamente convencida, pero algo en mí había cambiado durante el viaje. Tal vez estaba más abierta, o tal vez simplemente ya no pensaba tanto en las consecuencias. Alisa sabía exactamente cómo volver. Eso me sorprendió, pero también me hizo sentir que ya lo había planeado más de lo que decía. Llegamos al lugar alrededor de las 4:30 de la tarde. Estacionamos el vehículo a cierta distancia, como si eso de alguna forma nos protegiera. El granero se veía incluso más deteriorado de cerca. La madera parecía ceder en algunos puntos, y el ambiente tenía algo extraño. Alisa fue la primera en correr hacia la entrada. Parecía emocionada, como si hubiera estado esperando ese momento desde el inicio del viaje. Sarah y yo la seguimos, aunque con más cautela. Por dentro,
era aún más inquietante. Había herramientas viejas, estructuras extrañas, cosas que no podía identificar claramente. No parecía un granero normal, al menos, no uno que yo hubiera visto antes. Después de explorar un poco, Alisa quiso que viéramos la casa conectada al granero. A ese punto ya estaba completamente dentro de la experiencia, así que no me opuse. Rompimos la puerta para poder entrar. El interior estaba vacío, pero no completamente. Había una mesa y una silla, ambas verdes, colocadas de una forma que no tenía mucho sentido. No había más muebles, no había señales claras de vida reciente. Lo más extraño era la sensación. No era solo abandono, era como si ese lugar hubiera sido dejado de forma abrupta, como si algo hubiera obligado a las personas a irse sin mirar atrás. Después de un rato, surgió la idea de quedarnos a pasar la noche ahí. En cualquier otro momento habría dicho que no sin pensarlo. Pero en ese punto del viaje, todo parecía una aventura más. Alrededor de las 3 de la mañana, algo me despertó. No fue un sonido fuerte, fue algo más sutil, como un susurro o un intento de hacer silencio. Me incorporé lentamente, tratando de entender qué había sido. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. La luz de la luna apenas iluminaba el interior, y todo parecía igual que antes. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Me volví a acostar, intentando ignorar esa sensación, pero no pasó mucho tiempo antes de que un golpe fuerte resonara en la puerta. Fue tan claro que esta vez no había duda de que algo estaba pasando. El sonido despertó a las otras dos. Nos quedamos completamente quietas, escuchando. No sabíamos qué hacer, no sabíamos si alguien estaba afuera o si había alguna otra explicación. Entonces empezaron los golpes nuevamente, esta vez más insistentes. Al mismo tiempo se escucharon golpes suaves en la ventana, como si alguien estuviera tocando con cuidado. No era el viento, no era la estructura, eran personas que sabían que estábamos ahí dentro. La tensión dentro de la casa se volvió insoportable en cuestión de segundos. Nadie se movía, nadie hablaba, pero todas sabíamos exactamente lo mismo. No estábamos solas, y quien estuviera afuera no tenía buenas intenciones. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente, lo que hizo que el silencio se sintiera aún más pesado. Ese tipo de silencio que no calma, sino que te prepara para algo peor. Algo que sabes que va a pasar, pero no sabes cuándo. Sin previo aviso, la puerta se abrió. No fue un golpe fuerte esta vez. Simplemente se dio hacia adentro como si nunca hubiera estado realmente cerrada. En ese momento entendimos que no había nada que nos protegiera. 3 personas entraron caminando lentamente. 2 hombres y una mujer. Todos con una apariencia extraña, delgados, con movimientos que no parecían del todo normales, como si cada paso estuviera calculado o imitado. No dijeron nada al principio, solo se quedaron mirándonos. Esa calma era lo peor, porque no sabíamos qué querían, no sabíamos si iban a hablar o atacar, no había forma de anticipar lo que venía. Sarah fue la primera en romper el silencio. Empezó a gritar, un grito lleno de miedo, de desesperación, y lo que pasó después hizo que todo se volviera aún más irreal. Uno de los hombres empezó a imitarla, gritaba de la misma forma, con la misma intensidad, como si fuera un reflejo distorsionado. No era burla, no era enojo, era algo completamente fuera de lugar. La mujer levantó la mano, haciendo un gesto para que se callara. Luego comenzó a hacer sonidos suaves, como intentando imponer silencio, pero sin dejar de mirarnos fijamente. El hombre del centro empezó a mover las manos, como si estuviera actuando, como si intentara comunicar algo sin usar palabras. No entendíamos nada, y eso solo aumentaba el miedo. Entonces hicieron algo que nos heló completamente. Los 3 sacaron máscaras y se las colocaron lentamente. No eran máscaras normales, eran formas extrañas, incompletas, como si hubieran sido hechas sin ningún propósito claro. Uno de ellos tenía una máscara que era simplemente un cubo morado, sin rostro, sin expresión, solo una forma absurda que hacía todo más perturbador. El otro llevaba algo parecido a una máscara casera, deformada. La mujer tenía una máscara aún más extraña, con elementos que colgaban a los lados, como si fueran extensiones sin sentido. Todo en ellos parecía diseñado para generar incomodidad, para romper cualquier lógica. Empezaron a acercarse lentamente. Cada paso hacía que el aire se sintiera más pesado. Mientras más nos asustábamos, más intensos se volvían ellos,
como si se alimentaran de nuestra reacción. Cuando intentamos movernos, reaccionaron de forma más agresiva. La mujer se acercó y me sujetó por los hombros, pero su cuerpo era tan frágil que pude empujarla con relativa facilidad. Eso cambió todo. Los otros dos se alteraron inmediatamente. Uno de ellos gritó que iba a pagar por eso, y su tono ya no era extraño, era directamente amenazante. Sarah reaccionó rápido, sacó un spray de pimienta que llevaba en su llavero y lo usó sin pensarlo. El aire se llenó de ese irritante y fue suficiente para generar una distracción. No lo dudamos. Corrimos. Pasamos junto a ellos mientras intentaban reaccionar, mientras gritaban, mientras el caos se apoderaba del lugar. No miramos atrás, solo corrimos hacia el auto. Sentí como alguien agarró mi pierna por un momento, pero logré soltarme. No sabía qué estaban haciendo exactamente, pero no quería descubrirlo. El miedo ya era demasiado grande. Llegamos al vehículo y subimos lo más rápido posible. Las manos me temblaban al intentar abrir la puerta, pero lo logramos. Encendimos el motor y salimos de ahí sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, aún podíamos escuchar sus gritos. No nos siguieron, lo cual fue lo más extraño de todo. Simplemente se quedaron ahí, como si su objetivo nunca hubiera sido perseguirnos. Condujimos durante horas sin detenernos. Nadie hablaba, nadie intentaba explicar lo que había pasado. El silencio ahora era diferente. Era un silencio lleno de pensamientos que no queríamos compartir. Nunca supimos quiénes eran, ni de dónde salieron. Habíamos explorado todo el lugar horas antes y no había señales de vida. No había vehículos, no había comida, no había nada. Lo más inquietante no fue lo que hicieron, sino el hecho de que aparecieron de la nada, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento en que alguien como nosotras decidiera entrar. Hasta el día de hoy, no he vuelto a hacer un viaje así. Hay experiencias que cambian la forma en la que ves el mundo, y esta fue una de ellas. Hay lugares que simplemente no están hechos para ser explorados, y hay personas que no siguen ninguna lógica que podamos entender. Si algo de todo esto se queda contigo después de escuchar estas historias, no huís el miedo. Es la idea de que lo desconocido no siempre necesita explicación para ser peligroso. Y aunque todo esto ya pasó, hay algo que no cambia. Nunca sabes realmente quién o qué puede estar observando cuando crees que estás completamente solo.